Hay una señal en el espacio, y desde más allá de las montañas llegan las voces de los personajes que en Colombia y el mundo son noticia. Comienza la W. Ofrecemos en Caracol un boletín extraordinario de última hora. Blue Radio interrumpe la programación. Una noticia urgente está en desarrollo. La FM Presenta Julio Sánchez Cristo, Néstor Morales, Vicky Dávila, María Elvira Samper, Colombiano Jaime Garzón, don Guillermo Cano, Laura Palomino, María Jimena Duzán, Félix de Bedut, Julio de Sánchez Vanegas, Daniel Coronel. Bienvenidos a todos los que nos están escuchando, bienvenidos a un nuevo episodio de Voces de la Tierra. Hoy estaremos inaugurando nuestro programa Detrás del Micrófono, programa al cual nos dedicaremos a escudriñar en la vida de aquellos que, a pesar de amenazas, a pesar de sus jefes, a pesar de un montón de amenazas que los puedan estar viendo, protegen la verdad y procuran mantener eso en Colombia. Hoy estamos con una invitada supremamente especial. Ella es editora judicial de la emisora con mayor sintonía en este momento, llamada W Radio. Ella es Laura Palomino. Laura, ¿qué más? ¿Cómo estás? Ay, gracias, Gianmarco y Susana, por la invitación y pues muy honrada de tenerlos aquí enfrente mío en este momento y muchísimas gracias por esa introducción. Laura, muchísimas gracias a ti por acompañarnos en el programa del día de hoy y muchísimas gracias a nuestros oyentes por estar conectados en este episodio de Voces de la Tierra y en el lanzamiento de este nuevo programa que la verdad estamos abriendo con broche de oro. Jan, ¿quieres empezar? Sí. Laura, para comenzar, me gustaría hacerte una pregunta. Cuéntame. ¿Qué fue lo que motivó a Laura Palomino a meterse en el mundo del periodismo? Bueno, yo empecé a escribir desde muy pequeña. Por ahí desde los 4 años me gané un concurso de cuentos organizado por la Universidad Javeriana y me di cuenta que me gustaba escribir. Y yo la verdad era mala para todo lo demás, o sea, para las matemáticas, la física, la química, pero mi guarida siempre eran los libros. Entonces yo siempre supe que algo tenía que ver el escribir, la literatura, las historias, y mi mamá es juez de la República y pues siempre supe mucho sobre derecho, entonces yo siempre pensaba que iba a estudiar derecho, pero cuando llegué como a 10º en el colegio, pues me di cuenta que tanto el derecho, esas habilidades que yo tenía en ese campo, como el tema de escribir, pues podían combinarse. Y por eso decidí estudiar comunicación social y periodismo. ¡Qué chévere! Bueno, quiero contar un detalle un poco más personal acá en la entrevista, y es que yo toda la vida he sido criada con la W. Mi papá es un radioaficionado, pero de esos que pocos hay en este momento en Colombia. Toda mi vida, desde las 5 de la mañana suena la W en mi casa. Anoche estábamos comiendo y le conté esta entrevista, no te imaginas la emoción. Y pues nada, en base a esto y a que soy una gran admiradora no solamente de la W, pero tuya, quisiera preguntarte ¿cómo ves la W como empresa? No tanto como emisora, pero perdón, este señor nos va a estar molestando todo. ¡Ay, qué hermoso! Todo el tiempo. Continúa. Pero ¿cuáles son los valores como empresa? No tanto como emisora, pero más esas cosas que hacen que tú conectes con la misión de la W. Bueno, yo les voy a contar algo que de pronto ustedes no saben, ni ningún oyente, y es que en la W no tenemos consejo de redacción, y eso es muy valioso. La gente pensaría que todos los medios de comunicación necesitan un consejo de redacción, pero lo que hay detrás de eso es que eso le da mucha autonomía a los periodistas. Entonces, en otros medios, los cuales no voy a mencionar, en los que trabajé anteriormente, pues uno llegaba a las 6 de la mañana y había un consejo de redacción en el que uno ofrecía temas de su fuente y te decían sí o no, según el interés de la gente en ese momento, si era un tema de, digamos, que le interesaba al público o si, digamos, no seguía o seguía la línea de
pues el medio de comunicación. En la W no es así. Los periodistas tenemos nuestra autonomía y llegamos con los temas. A veces Julio ni siquiera sabe con qué noticia vamos a salir y eso es muy importante porque eso pues vuelve objetivo la emisora, porque en la emisora pues pueden haber muchas opiniones políticas por parte de los periodistas, porque los periodistas pues decimos que somos objetivos, pero tenemos también nuestra subjetividad, nuestras opiniones, y eso lo hace muy valioso porque llegamos al aire siendo cada uno como es y con las noticias puritas sin que haya, digamos, un control previo por parte de la emisora. Entonces eso es lo lindo de la W y lo valioso que lo hace muy, muy objetivo. Muchísimas gracias, Laura. Al igual que, como dijo Susana, yo también he crecido escuchando la W, mi papá, toda la vida. No sé, pues sí, en el trabajo la pone. Incluso, estos últimos días, pues no me enorgullece decir que me estoy durmiendo a las 3 de la mañana, pero desde las 3 pongo Amaneceres W y eso me acompaña todo el día. Mujeres y todo eso. Bueno, la otra pregunta que te quería hacer. ¿Cuál crees que ha sido tu mayor reto desde que trabajas en la W? Uy, yo creo que cuando yo entré yo tenía 23 años y, o sea, yo había hecho judicial en otras fuentes, pero no así como con tanta responsabilidad. Entonces llegar a esta fuente nuevecita y que literal me tiraran a la piscina sin saber nadar fue muy, muy, muy importante. Primero pues porque literal me tiraron a la piscina de Palo Quemado, de los juzgados de Palo Quemado, y me tiraron al juicio de Colmenares. Me acuerdo muy bien que esa fue mi primera audiencia, el juicio de Colmenares, y pues era algo que yo veía en televisión desde Cali, pero nunca había manejado algo de tan alta envergadura, o sea, era muy importante. Y esa confianza que me dieron, pues como que me cambió, digamos, el chip, y desde ahí dije, esto es una responsabilidad muy grande y tengo que tomarme esta responsabilidad con todo y meterle la 10. Entonces creo que esa confianza me cambió mucho el chip de decir, oiga, tiene que ser autónoma como periodista y darle para adelante. Claro, no, pero Laura, yo me quedé con el chisme a medias. Contanos un poquito más de la audiencia de Colmenares, o sea, es que es cualquier cosa. Bueno, la audiencia de Colmenares, yo llegué cuando estaban en pleno juicio, todavía no habían declarado inocente ni a Laura, ni a Jessy, ni a Carlos Cárdenas, que eran, digamos, las personas que estaban en el juicio por el presunto homicidio de Luis Andrés Colmenares, y pues me tocó vivir absolutamente todas las pruebas, las interceptaciones de la fiscalía, me tocó ir al Caño, hacer la reconstrucción de los hechos a las 3 de la mañana, con bomberos y todo. Tuve todas las peleas de los abogados, que ese juicio pues era muy mediático porque había, digamos, una enemistad entre Jaime Granados y Jaime Lombana, que eran los que defendían a las víctimas y eran los que defendían a los acusados, y pues era como literal vivir en una novela y todos los días salía algo diferente. Entonces sí, era mucho ajetreo, pero además que había otras audiencias en Palo Quemado. En esa época en Palo Quemado no había... Hoy en día hay una sala de prensa que te transmite todas las audiencias, pero en esa época no había nada y nos tocaba patonear todos los pisos, que son 5 para arriba y para abajo, buscando las audiencias. No, Dios mío. Un ajetreo. Otra preguntita, que es más que todo de tu vida personal. ¿Quién crees que ha sido como esa persona soporte en todo el tema desde que tú quisiste meterte por el camino del periodismo y hasta dónde estás en este momento? Mi mamá totalmente, porque mi mamá es mi mayor fan, pero también mi mayor crítica. Entonces es la persona que te llama hoy en día, ya después de 11 años en la W, y me llama y me dice, dijiste mal esto. Entonces es una persona que me motiva diariamente y también que me aplaude diariamente, creería yo que es ella. Y además pues por ella fue que empezó mi gusto por el derecho, por el área judicial. Entonces creo que sí, literalmente todo se debe a ella tal cual. Ay, qué lindo. Bueno, yo quisiera pues seguir por esta misma línea de las inspiraciones pues a lo largo de la carrera. Yo creo que es muy importante siempre uno tener un referente, que uno diga, yo quiero ser como tal persona, yo quiero llegar a ser como, yo no sé, Galán, una cosa así. Para ti, ¿quién es esa persona? ¿Quién tú dices, el día que a mí me comparen con esta persona, puedo morir en paz? Yo te nombraría 2, Marta Soto del Tiempo,
que es la líder de investigación del Tiempo, y María Jimena Dosal. Son dos mujeres que admiro mucho, que hoy en día también siguen trabajando y el trabajo de ellas es impecable. Entonces, creo que son las dos personas que yo más admiro. Marta Soto a veces ha sido, digamos, competencia mía, por así decirlo, porque ella manejaba el área judicial del Tiempo mientras yo manejaba el área judicial de la W. Entonces, pues nos chiviábamos mutuamente y es literal, para mí ella es grandes ligas, muy por encima de mí, pero sí es una persona que admiro mucho. Qué chévere. Laura, una preguntita que es más como para Voces de la Tierra. No sé si tú escuchaste el video introductorio de este nuevo programa. Sí, lo escuché. Muy W. Desde el punto de vista judicial, ¿qué consecuencias podría tener el usar, digamos, los audios de la introducción de la W, de Blue Radio, de FM? No sabría decirte. Si quieres te comunico con el área legal de la W. No, mentira, yo creo que mientras den crédito no hay problema, porque es literalmente digamos, entrevistas para periodistas y qué hay detrás de los periodistas. Ay, sí. No, ¿qué tal? No pueden poner problema, ¿cómo así? Vea, nos ponen problemas y mostramos la entrevista. Bueno, Laura, cuéntanos un poquito para ti qué significa, primero, ser colombiana y segundo, ser periodista. ¿Qué impactos tiene eso en tu vida? Ser colombiana, yo creo que no hay nadie más colombiano que yo, y eso lo comprobé porque yo viví 2 meses en Washington, en Estados Unidos, y todo el tiempo estuve extrañando la tierra. Y yo creo que ser colombiano es resiliencia. Esa es la palabra que nos caracteriza absolutamente todos los colombianos. Si ustedes se preguntan si tienen una pizquita de esa cualidad, estoy segura que ustedes la tienen, porque los colombianos somos echados para adelante, y creo que históricamente pues hemos tenido muchas problemáticas, muchos dolores también, porque pues este país ha sufrido mucho y creo que hemos salido adelante a pesar de esas vainas. Y ser periodista para mí es contribuir, porque todos los días no se trata solo de informar, sino también de poner un granito de arena, destapando escándalos de corrupción, denunciando noticias tan pequeñas como que a alguien no le estén dando su servicio de salud, hasta cosas tan grandes como destapar un cartel de la toga. Entonces creo que se contribuye demasiado desde esta parte. Ay, sí. No, desde el periodismo uno logra literal cambiar el mundo. Sí, literal. Una pregunta que es con respecto a, yo he visto por ahí que te han mandado a muchos países. Sí. ¿Cómo se dice eso? Como a informar. Sí. ¿Cómo ha sido eso? ¿Cómo ha sido para ti? La primera vez que salí fue cuando Colombia entró en la OCDE, que fue con el presidente Juan Manuel Santos, y me tocó ese cubrimiento a mí, y estuvimos en París, en Bruselas, estuvimos también en Portugal en el mismo viaje, y es muy diferente cubrir aquí con todas las herramientas que afuera, sobre todo cuando te enfrentas a idiomas que tú no conoces, te encuentras a corresponsales de todo el mundo, y es muy diferente tener aquí un traductor, por ejemplo, porque digamos en la OCDE estaban hablando, no sé, 100 idiomas, y tener un traductor aquí que te esté diciendo a no tener, digamos, tu idioma original de frente, pues se vuelve muy diferente la noticia. También estuve en Marruecos cubriendo las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional, y es un campo que yo jamás había tocado, que es la economía. Creo que es la fuente que jamás cubriría, porque me tocaba investigar todo lo que se hablaba. Yo tenía que investigar si eso era realmente noticia. Por eso yo a la gente que me pregunta qué consejo le doy si va a estudiar periodismo, es que a la par de la carrera estudie algo más, que le alimente a la fuente que vaya a cubrir más adelante si él quiere ser periodista. Qué chévere, qué gran oportunidad haber podido pues salir del país, entender las realidades pues de otros países a través de las noticias y a través de eso que te mueve, que es el periodismo. La verdad me parece súper chévere, súper admirable. Y bueno,
te quisiera preguntar por una cosa que fue, creo, lo primero que noté cuando entraste en la entrevista, y es ese acento bayuno. Bueno, para ti, ¿cómo ha sido ser embajadora de Cali ante la W? O sea, te pregunto esto porque yo soy mitad caleña, tengo una arepa en la boca siempre que hablo, la gente no lo cree, pero amo con todo mi corazón Cali. Entonces cuéntanos un poquito de cómo te recibes tu ciudad, sobre todo, cómo se enorgullece pues de que hayas llegado tan lejos. No, mira que en la W hay una diversidad impresionante. Muchas regiones, no solo los corresponsales, porque pues tenemos a Erika, la corresponsal de Cali, tenemos a Ana María, la corresponsal de Medellín, sino la gente que está en Bogotá, que somos muchos, todos vienen de regiones diferentes. Entonces, por ejemplo, está Grace, que es la jefa internacional, ella es costeña, tenemos a Yoreli, o sea, tenemos a Paula Bolívar, que también tiene un origen pues bayuno. Entonces, pues creo que es muy importante para la emisora tener esa diversidad. Eso es lo que hace rica la emisora y pues no sé si saben, pero la mayoría somos mujeres. A Julio le encanta trabajar con mujeres porque hacemos un trabajo impecable, pero además porque somos muy intensas, porque tenemos una personalidad burbujeante y este tema de la diversidad ha sido como marca de la W. Ahora ser caleña, pues yo cada vez que puedo hablo de Cali porque me enorgullece demasiado ser bayuna. Entonces cada vez que puedo hablo del América de Cali, hablo del pan de bono, hablo del cholado, hablo de delirio y es como decir, aquí hay una persona con talento y no tiene que ser necesariamente de Bogotá para brillar, diría yo. Qué lindo, qué lindo. Y bueno, añadiendo, bien ahí con el América. Muy bien ahí con el América. Estamos bien. Sí, total. Laura, ¿cómo ha sido tu experiencia trabajando con Julio Sánchez Cristo? No, espectacular. Así como ustedes lo ven en redes sociales con sus camisas extrañas, folclóricas, así es él. Así es él. Es un jefe que le da a uno demasiada libertad, obvio pues como todos los jefes esperan que uno responda, que uno cumpla tareas, que uno no esté chiviado, que uno saque investigaciones, pero es una persona que te da demasiada libertad de investigar lo que quieras, de proponer temas y creo que somos la única emisora en donde los periodistas entran a cabina con el jefe. No siempre se hacen las demás emisoras que son sistemas informativos y en la W siempre entramos a cabina al lado del jefe como si fuéramos iguales. Qué chévere, no. La verdad es que Julio ha sido pues un ídolo en mi casa toda la vida y quiero contar una anécdota y es que hace poquito subieron un reel, la W subió un reel en Instagram y mi papá comentó en el reel y la W le respondió y él empezó a mandar esa respuesta por el chat de la empresa, de las motos, o sea, es impresionante el fanatismo que tiene. Entonces, él está feliz pues, de que esté haciendo esta entrevista. Laura, cuéntanos un poquito para ti qué significa ser periodista. O sea, pero no solamente qué significa, sino qué retos crees que enfrentan los periodistas del futuro. Muchos. Como decía Gabriel García Márquez, se sufre como un perro. Es que son demasiados retos. Por ejemplo, en la W, pues yo me levanto a las 4:30 de la mañana, todos los días. Y también a veces trabajamos fin de semana y yo estoy pegada de este aparato 24/7, me toca estar, porque por aquí nos entran todas las noticias. Entonces, si tú sabes ser una persona equilibrada, pues creo que puedes ser periodista, pero si no, esto te consume mucho tiempo, te consume la vida. Y creo que otro de los retos es que tú te involucras mucho con la noticia. Por ejemplo, en el área judicial, pues a mí me toca ver todas las audiencias en vivo y en directo. Por ejemplo, a mí me tocó el juicio de Juliana Zamboni, la niña que fue raptada de su casa en Bogotá y bueno, y luego murió y todo. Y ese juicio pues me llegó al corazón porque nos dejaron entrar, no es normal que a los periodistas nos dejen entrar a una audiencia donde hay un menor de edad víctima y sí nos dejaban entrar y leyeron el dictamen de medicina legal y yo lloré
y eso que yo soy sangre fría porque pues ya he visto muchas cosas en el área judicial, pero en esta audiencia me puse a llorar porque pues era una niña, ¿sí? Y podría ser mi hermanita, mi hija, lo que sea. Entonces, es imposible que uno no se unte de la fuente y haga parte de la historia, porque tú estás ahí. Entonces, ese es otro de los retos. Y el último reto que yo diría es que ahorita pues nos estamos enfrentando a que los medios tradicionales pues cada día tienen menos rating. ¿Por qué? Porque ahorita pues canales de YouTube, TikTok, Instagram, todas las redes sociales, cualquiera puede ser periodista hoy en día. Cualquiera. Ustedes estoy seguro que hoy en día abren su canal y pueden ser periodistas y pueden tener muchísimos seguidores. Entonces es un reto de cómo pasar de ser un medio tradicional a estas nuevas, digamos, esferas y a esta nueva era de la información. Claro, es que sí, la modernización del periodismo está siendo muy difícil, pienso yo, precisamente por las redes sociales, porque realmente el periodismo no es solamente informar, como mucha gente puede pensar, ¿cierto? Y eso es lo que uno puede creer que está dañando el periodismo, que ya todos estamos informando, pero realmente el periodismo es como trascender, y lo que tú dices, o sea, me parece muy lindo lo de la historia pues de Juliana Zamboni, porque el periodismo es conectar y hacer parte de la historia, y eso no se puede hacer pues muy fácil, ¿cierto? Entonces me parece muy, muy bacano. Muchas gracias. Laura, una pregunta, pues esto es más como para los que nos están escuchando, si hay algún niño que y dice, yo quiero ser periodista. Laura, ¿cuál es la recomendación que tú le darías a ese niño? Las tengo súper claras. Uno, si está en la universidad, lo que dije ahorita, que estudien otra cosa además de periodismo. Digamos, no sé, Lucas Pombo, que estuvo en la W hace poco, él es abogado. Y Violeta Mejía también, con opción en periodismo. Entonces yo les diría que estudien algo a la par, no tiene que ser otra carrera, puede ser una maestría, puede ser lo que sea, un curso, pero algo que alimente, digamos, la fuente que ustedes más adelante vayan a cubrir o que crean que quieren cubrir. Entonces, si ustedes quieren ser periodistas económicos, pues estudien finanzas, estudien estadística, estudien temas que los alimenten y que los hagan entender más la fuente. O, por ejemplo, en mi caso, hagan algo de derecho, algo de fuerzas militares, algún curso, digamos, que tenga que ver con derecho. Y hay varias universidades que tienen como esas opciones para poder alimentarse. La segunda es algo que yo sí hice en la universidad y es regálense. Yo en Cali tocaba puertas, Javeriana Estéreo, Univalle Estéreo, déjenme trabajar gratis, yo si quieren les llevo tintos, yo hago de practicante, no me paguen, y todo el tiempo me estaba regalando. No me paguen, yo lo único que quiero es estar a medios. Entonces, cuando yo ya llegué a Bogotá, yo dije, vea, tengo toda esta hoja de vida, yo ya hice todo esto. Hice una hoja de vida muy amplia porque yo me regalé muchísimo cuando estaba en la universidad. Entonces, diría que esas dos cosas son muy importantes. Y la tercera es que empiecen a mover sus redes sociales desde ya, porque hoy en día uno de los requisitos para contratar a un estudiante de comunicación social en un medio es que que esté moviendo las redes sociales. Claro, no, pero muy chévere, muy chévere. Yo creo que mi mamá es comunicadora también y te podría dar el mismo consejo pues al niño que esté viendo esto, porque ella me dice que la comunicación social es una carrera muy bonita, pero a veces es muy desagradecida, ¿cierto? Claro. Muy desesperada en Colombia. Entonces, obviamente la idea es cambiar la realidad, pero para hacerlo pues obviamente hay que posicionarse, ¿cierto? Y tener una voz grande, entonces me parece súper buen consejo. Bueno, Lau, te quiero contar un poco de lo que está pasando en este país. O sea, hemos estado con el Congreso en redes sociales, en Instagram, en oídos de todo el mundo, ha pasado de todo. Pasó lo de la consulta popular, hoy se informó que le subieron 3 millones de pesos a los congresistas en su salario, eso quedó en 52 millones de pesos, se abrieron nuevas preguntas para la consulta. Cuéntanos, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo ves el Congreso de Colombia? No, a mí, mira que, o sea, si me pudiera escoger entre economía y política, creo que elegiría economía para cubrir, porque es que a mí no me gusta la política. Creo que cuando me contactaron, o no sé si lo dije, eso es un tema del que no hablo, porque me parece
muy ambiguo, un día se dice una cosa, otro día se dice otra, entonces desde el lado del periodismo me parece muy difícil de cubrir y creo que con el perdón de Dios es un circo, es una locura lo que está pasando hoy en día, pues estamos en boca de todo el mundo y ya, pues ver hasta para dónde va este país con estas decisiones. Totalmente de acuerdo. Sí. Laura, ya aquí yéndonos a una parte más, como, sí es más personal, pero esto es para que todo el mundo se entere. ¿Cuáles han sido, pues no sé, si en tu labor has tenido algún tipo de amenazas o te han Sí, dado algún tipo de cosas? Cuéntanos eso. me imagino que conocen a Paula Bolívar. Claro que sí. Bueno, nosotras estuvimos en Córdoba, de hecho esto es público, estuvimos en Córdoba antes de que saliera todo el tema del cartel de la toga y sacamos unas investigaciones en contra de senadores cordobeses y hicimos la investigación como por una semana allá en el departamento sobre temas de corrupción, como por ejemplo el cartel de la hemofilia. Semanas después de eso sale el tema del cartel de la toga donde estaban involucrados varios de estos senadores y pues en esa época nos enviaron mensajes diciendo que éramos objetivo militar en Córdoba y que no podíamos volver. Y también pues recibíamos mucho odio por redes sociales, sobre todo por X, que antes era Twitter, mensajes amenazantes y cosas que nunca faltan, digamos. Creo que a muchos periodistas les ha pasado, diría que en la W a muchos, pero pues ese es el trabajo, esos son los gajes del oficio. Total, total. Y cuéntanos un poco cómo eso influyó pues en sus sentimientos, en su percepción del periodismo sobre todo, y también, o sea, yo creo que uno entiende verdaderamente la realidad de un país cuando se le pone de frente. ¿Cómo fue para ustedes ese baldado de agua fría? ¿Sabes qué más que esas amenazas? El odio en las redes sociales, todos esos mensajes, eso da un poquito, o sea, en nuestro caso, pues porque nosotros ya nos habíamos regresado a Bogotá, nos dio un poco más duro en el tema de que es literal como un ciberacoso. Entonces está recibiendo todos esos mensajes de hate todo el día, que lo hace cuestionarse a uno a veces si uno está haciendo un buen o mal trabajo, si de pronto se le tiró la vida a alguien o no. Entonces, aprender a bloquear, literal, y a ignorar, le toca a uno. Porque es del día a día. Siempre cuando tú eres periodista, incomodas. Y cuando hay incomodidad, pues recibes críticas. Entonces hay que acostumbrarse a eso. Sí, no, totalmente de acuerdo. Yo creo que hay que también tener mucha inteligencia emocional. Pero bueno, para terminar, tú, pues, ¿cómo formulo esto? ¿Cómo crees que este especial puede ser llevado a los oídos de todos los colombianos? ¿Cómo crees que podemos trascender y por qué crees que es tan importante entender la voz detrás del micrófono? Uy, es muy importante porque la gente cree a veces que los periodistas somos máquinas y que no tenemos sentimientos, pero detrás de cada periodista pues hay una historia, hay una lucha también, o sea, por ejemplo, llegar a Bogotá para mí no fue para nada fácil. Y también hay una personalidad, cada periodista tiene su personalidad, su historia, y me parece importante entender y conocer a esos periodistas que uno todos los días escucha y darse cuenta que son seres humanos igual que cualquier persona que puede estar viendo esto. Sí, Laura. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. No, Muchísimas gracias. muchísimas gracias a ustedes y les deseo muchos éxitos, en serio. Estoy segura que la van a romper con esto y los felicito. Y saludos a los papás de ambos. Gracias. Gracias a todos los que nos están escuchando. Y así finaliza el primer episodio de Detrás del micrófono con Laura Palomino. Muchísimas gracias.